Diversa y mestiza, la cultura distingue a la nacionalidad cubana. Más de 5 siglos de historia acumulan una riqueza inigualable de tradición oral y manifestaciones artísticas que, unidas a símbolos, figuras representativas y espacios culturales diversos, hacen de la mayor de las Antillas un faro en el Caribe. Patrimonios tangibles e intangibles que atraen por su esencia, diversidad y colores propios, identifican a la obra creadora que se genera en Cuba. A los valores culturales que distinguen a la cultura cubana dedicamos esta emisión de Enlace Cuba. Únase a nuestra conexión, ya comenzamos. Al calor del inicio de las luchas por la independencia nació la letra y melodía del Himno Nacional de Cuba. Y para honrar esa fecha y esa obra, en 1980 el Consejo de Ministros de Cuba instituyó el 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana, en conmemoración a aquel 20 de octubre de 1868, fecha en que el pueblo de la ciudad de Bayamo entonó por vez primera la obra que se identificaría precisamente como la bayamesa y que luego sería nuestro himno nacional. Lo explica mejor el intelectual cubano Luis Toledo Sande en un artículo que publica La Jiribilla, revista digital de cultura cubana, con el título Cultura, Fortalezas y Peligros. Nos dice el autor: vale insistir en que la selección del 20 de octubre como el Día de la Cultura en Cuba no solo rinde tributo a la melodía y al texto que integran su himno nacional y a lo que éste representa en sí mismo. El estreno en 1868, con ambos elementos y en campaña, de la bayamesa, que hasta entonces había tenido únicamente música, coronó la toma de Bayamo por las tropas mambisas, capítulo relevante en la epopeya iniciada el 10 de aquel propio mes, con el levantamiento que encabezó Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio de Majagua. Y un poco más adelante precisa: todo apunta al peso que tuvo y se le reconoce, aunque a veces parezca ocurrir de manera inconsciente, el hecho de que Cuba y su cultura, como alma y espada, se fraguaran en la lucha armada por la independencia. primer momento pienso que puede ser el folclore. Considero que la cultura cubana es muy folclórica, tiene rasgos muy populares, además vivimos en una sociedad donde desde los primeros momentos
se le ha dado mucha importancia a la educación cultural de la sociedad y pienso que la cultura cubana es muy folclórica, sobre todo en los aspectos, creo que la religiosidad también, de las religiones afrocubanas, la danza. Bueno, la cultura cubana, pienso que la diversidad, la variedad que tiene la cultura cubana es muy heterogénea, es muy rica, es muy diversa. Va a un conjunto que reúne desde matices folclóricos hasta clásicos y que tiene mucho que ver también con las mezclas que ha habido, creo, en Cuba. Supongo que es algo que deriva mucho en eso. Y los cubanos mismos somos los que identificamos a la cultura cubana, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia. La cultura cubana lo identifica la mulata, el criollo, la salsa, todo lo que nosotros podemos entender con un ritmo que nos sabe a nosotros, a cubanos, a Caribe. Bueno, creo que a la cultura cubana le identifica la pasión de sus artistas, el empeño que le ponen, el baile, el canto. Es que Cuba es muy rico en cultura, tenemos exponentes en casi todas las manifestaciones artísticas reconocidos a nivel mundial, somos pioneros en ritmos. Las manifestaciones artísticas o culturales más conocidas en Cuba pienso que sean la música y la danza, en ese orden. Creo que Cuba es un país bastante musical y bastante danzario. Creo que por esa misma influencia o tradición de las culturas folclóricas. Bueno, de la cultura cubana, sus manifestaciones más conocidas, dependiendo del punto de vista que lo observemos, pienso también que la pintura, que la escultura, bueno, tienen su partida, pero el baile, la música, la danza, en fin, creo que son las manifestaciones que más han avalado en el plano internacional la cultura cubana. Yo creo que la arquitectura y la pintura son lo que más detenta a la cultura cubana, lo que más uno reconoce fácilmente. La arquitectura por toda la influencia española y por la personalidad propia que adquiere posterior a la revolución. Y la pintura porque dentro del Caribe y Latinoamérica la pintura cubana tiene un lugar importante. No podemos, por ejemplo, todo el mundo puede hacer referencia a las pinturas de nuestros paisajes cubanos, las pinturas de Los Enrique, las pinturas de Víctor Manuel, siento que son prácticamente icónicas para nuestra cultura. Nuestro son cubano es algo, siento que muy importante dentro de nuestra cultura cubana, que siento que es conocido. De arquitectura tendríamos que hablar entonces de la Catedral de La Habana, o aquí mismo en la capital, el Museo de la Revolución, el Palacio Presidencial. La cultura es todo lo que nos une, es todo lo que nos representa, es todo eso que te dice somos cubanos. Esa es la cultura cubana, siento. Una herencia de ideologías, de manifestaciones que traspasan de varias generaciones hacia una sociedad. Es como una especie de tradición, una tradición de costumbres, comportamientos. Y yo creo que todo eso encierra un poco la cultura, no solo desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista de los comportamientos sociales. Seguimos en el sitio digital La Jiribilla. La mixtura sistémica de la cultura cubana no concluye. Es un proceso dinámico y dialéctico de asimilación y rechazo en la construcción de una identidad dispuesta a continuar incorporando de manera selectiva rasgos simbólicos de cualquier matriz. Escribe Juan Nicolás Padrón, escritor y estudioso en el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Guarilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Guarilla Congo, va con su maña vamos a vencer. Yo llamo a Mamá Elina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba palo vamos a vencer. Fueron surgiendo a lo largo de los años percepciones donde todo lo anterior que traía el conquistador
o el conquistado como memoria, fue cediendo lugar a algo diferente, que surgió en la manera de construir, que siendo igual o pareciéndolo era distinto. Surgió en el horizonte de la poesía, del canto campesino, de la voz de los poetas de más vuelo. Surgió también tempranamente en el pensamiento de los más inquietos, entre los que comenzaron a llamarse criollos. Entonces éramos solamente un país. El país es un espacio. La patria comenzó a ser un sueño, una aspiración, y la nación un derecho por el que había que luchar. Una nación con leyes, una nación que sería depositaria y respetuosa de su propia cultura, una nación que sabría ir al futuro desde el pasado. Allá en su retiro, muy cerca de Cuba, a donde quiso ir a morir ante la imposibilidad de llegar a ella, el presbítero Félix Varela exclamaba: no hay patria sin virtud, ni virtud en la impiedad. Pero además, los últimos que le vieron afirman que les dijo: ofrezco todos mis sufrimientos y sacrificios por Cuba. Ese mismo sentimiento llevó a Heredia, en el padecimiento de su destierro, a sembrar en el alma cubana el espíritu de una patria. Y eso alentó a los primeros que se rebelaron y encontraron que no había frontera que cruzar más que el océano, que la lucha en última instancia sería aquí, y que contra el cepo, el látigo, la discriminación, la humillación y la negación propia de la humanidad surgiría un día de redención y de libertad. José Martí, autor del intento y del fundamento de la unidad de la nación cubana, creyó firmemente que no venía nuestra América ni de Rousseau ni de Washington, venía de sí misma. Al mismo tiempo, en la medida en que aún muy joven fue madurando su pensamiento, se acercó más a esa sufriente raíz de los orígenes, a Guayqueipuro, a Atuey, a Guarina, a Caonabo, a todos los que enfrentaron el saber, como ha afirmado un pensador latinoamericano, que un determinado día y en una determinada hora nos habíamos enterado de que primero éramos indios, segundo que nuestras teologías y nuestras ideas del bien o del mal eran distintas, que debíamos soberanía a un rey distante y que todo debía ser cambiado. Sin embargo, más allá del dolor y el sufrimiento de aquellas primeras comunidades que sufrieron la mordida de los lebreles, el hierro de las cadenas y el fuego, como Atuey, en Yara, donde pervivía por los siglos la tradición de que en tiempos de tribulación o de esperanza un fuego misterioso se encendía en la noche iluminando el monte. Cuba fue forjándose, fue haciéndose. Nadie como Eusebio Leal para explicar la forja de nuestra nacionalidad y de nuestra cultura. Volvemos a la jiribilla y ahora para hablar de las vanguardias pictóricas cubanas, sobre cómo se fusionaron el arte y la vida en las obras que florecieron a inicios del siglo XX en Cuba, reflexiona Daima Crespo Saporta en el texto La conexión arte-vida en la vanguardia pictórica cubana. La búsqueda del identitario era más que necesaria, indispensable, puesto que una potencia ajena venía después de la antigua metrópoli a sojuzgarnos demagógicamente y a poner en crisis nuestros orígenes al intentar convertirnos en una extensión de su sistema de vida. La vanguardia mira hacia la génesis de nuestra cultura, se preocupa por lo realmente cubano. Personajes populares como la mulata, el negro, el campesino y por cuestiones de raíces religiosas afrocubanas como la jungla recreada por Wilfredo Lam.
dijo el escritor, periodista y ensayista cubano Jorge Mañach que el vanguardismo fue el primer síntoma de la revolución en el campo cultural. Hoy está demostrado. Fue el anuncio de un cambio de época, de mentalidades ante una realidad que se presentaba diferente y por lo tanto requería nuevos modos de expresión. La vanguardia plástica cubana vio resurgir en la década del 20 del siglo pasado a una constelación de artistas que despertaron para siempre al arte cubano del añejo letargo de la tradición académica. Pero para encontrar las verdaderas raíces del término vanguardia, hay que dirigirse a las distintas corrientes estéticas que surgieron contra los cánones. Esta rebeldía estética nace en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando salen a escena los diferentes ismos, movimientos caracterizados por determinadas concepciones renovadoras. Las vanguardias también tuvieron gran aceptación por parte de los artistas de este lado del mundo. El término es, por lo tanto, muy apropiado para Cuba, donde se asumió el espíritu renovador. Muchos de estos creadores van a viajar a París y allí se van a nutrir del modernismo europeo. Fue la oportunidad histórica perfecta, justamente cuando la agudización de las luchas de clases y la crisis del dominio imperialista abrieron una nueva etapa de confrontaciones, un periodo de protestas, de insurgencias contra el orden establecido. El vanguardismo fue una manifestación más de aquel estado de espíritu nacional. No es difícil, haciendo una breve búsqueda por las páginas digitales con dominio CU, hallar en ellas abundante información de las artes plásticas en Cuba y específicamente de todo lo relacionado con los llamados movimientos de vanguardia. Fue un arte nacido y fermentado bajo el ámbito cultural existente en la isla, pero con influencias foráneas que lo actualizaron con las corrientes estilísticas del resto del mundo. Entre los años 1925 y 1927 va a ser la arrancada de esta nueva generación con el surgimiento de la revista de Avance y la exposición de arte nuevo. La revista Avance, publicada en La Habana entre los años 1927 al 1930, con su carácter renovador, cumplió la tarea de actualizar la cultura literaria, plástica y musical de los cubanos. Su aparición marca un punto de ruptura con el academicismo, dando a conocer los primeros artistas renovadores de la plástica, reflejo de una cubanía nutrida de toda la contemporaneidad y evolución que demandaba la época. En las páginas de la revista Avances aparecen los nuevos y viejos valores de la plástica cubana. No hay forma de contar la historia de la cultura cubana sin dedicar una buena parte a las artes plásticas y más específicamente a los movimientos de vanguardia de los que hoy somos herederos. Las obras y sus formas, su manera de decir, sus sombras o sus colores en demasía, la mezcla de estilos y sugerencias que hoy admiramos en galerías y catálogos y, por qué no, en las muestras digitales, nos retan. El vanguardismo tiene su lugar en el arte cubano contemporáneo. El Ballet Nacional de Cuba vive por estos días el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, que con más de 60 años de historia es uno de los eventos de más tradición y prestigio del mundo de la danza. A esta institución, Patrimonio Cultural de la Nación, dedicamos los próximos minutos. Hace 74 años, Alicia, Fernando y Alberto Alonso fundaron uno de los mayores hitos culturales de Cuba, el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba.
En sus primeros pasos, la incipiente agrupación danzaria se proponía ser la formadora de las futuras generaciones de bailarines cubanos y, por tanto, la base de lo que hoy se conoce como Escuela Cubana de Ballet. Los inicios de la compañía transcurrieron previos al triunfo revolucionario. Sin embargo, su mayor crecimiento ocurrió luego del 1 de enero de 1959, pues su engrandecimiento fue una de las prioridades del propio proceso revolucionario. Fidel, en su calidad de primer ministro del gobierno revolucionario en ese momento, firmó la ley 812 del gobierno revolucionario que garantizó la vida para siempre del ballet de Cuba, no solo lo material, sino la tarea que tenía como un elemento nutriente de la espiritualidad del pueblo cubano. La tradición balletística en Cuba fue creciendo a medida que aumentaba también la cantera del Ballet Nacional de Cuba. Es por ello que su historia no puede ser contada sin mencionar a la inmensa fila de bailarines y coreógrafos que han engrandecido el nombre de Cuba en los escenarios cubanos e internacionales. Muchos de ellos participando en concursos o como estrellas invitadas en galas de agrupaciones extranjeras. A día de hoy, el Ballet Nacional de Cuba es una de las instituciones culturales más importantes de la isla y ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Nación. Además, es uno de los referentes a nivel internacional en el mundo de la danza clásica. Ana Lilian González, Enlace Cuba. En cientos de barrios del país se desarrollan programas de transformación que son un punto fundamental en la agenda de gobierno a todos los niveles. La cultura es, sin dudas, uno de los pilares para lograr el propósito de que las personas vivan en mejores condiciones. El Centro Tecnológico Cultural de La Corbata, ubicado en el municipio de Playa de la capital, es una institución dotada de excelentes condiciones. Vamos hasta allí para ver cómo los habitantes de ese barrio hacen uso del espacio en proyectos artístico-culturales. En el pasado quedaron los años en que unos almacenes en desuso cobraban espacio a la indisciplina social. En La Corbata ahora hay una institución al servicio de la comunidad. En el Centro Tecnológico Cultural de La Corbata tiene su sede el proyecto Paloma, que lidera la instructora Mabel Colás González. Niñas y niños desde los 4 años de edad se vinculan a la experiencia educativa en la que aprenden sobre las diferentes manifestaciones del arte. Me gusta cantar, más o menos me gusta bailar, y cuando yo llegué a proyecto tenía mucha pena de actuar en un escenario así porque nunca había actuado en uno. Desde chiquitica siempre he cantado y eso siempre ha sido mi pasión, la música. A mí me gusta el dibujo, el teatro y el baile. El proyecto Paloma, además de la enseñanza del arte, procura ser una iniciativa de integración familiar. Nos enseñan todo lo relacionado con el arte y también me ayuda mucho en la escuela porque es verdad, uno no puede ser bueno en una cosa y malo en otra porque entonces como que no concuerdan una con la otra, todo tiene que estar junto, de la mano. Tienes que ser tanto buena en el arte como buena en los estudios y esas cosas, para que todo vaya bien. Aquí estamos transformando y educándolos. Ellos vienen aquí, a este centro cultural que se inauguró para ellos, y aquí le enseñamos no solamente las artes, porque estamos educando también, le estamos enseñando desde que el niño llega aquí cómo debe comportarse, cómo debe relacionarse con ese amiguito, con ese niño que es de su comunidad, llevarse como hermano. El Centro Tecnológico Cultural de La Corbata tiene múltiples espacios dedicados al recreo y la instrucción. Además del acceso a la tecnología y el juego, disponen de una variada programación. Es una anécdota muy bonita para contar que muchas de las personas que no viven en La Corbata hoy quieren estar en nuestra comunidad por la sencilla razón que hoy tenemos un centro cultural. El Centro Tecnológico Cultural de La Corbata y el proyecto Paloma no solo benefician a los vecinos de la zona, el bien lo extienden a otros consejos populares del municipio Playa. El barrio se transforma y la cultura los acompaña.
cerramos nuestras ventanas informativas a través de la pantalla de Cubavisión Internacional, pero seguimos activos en las redes sociales. Nos vemos. Amorosa mi canto, ven no duermas.